Les vamos a hablar sobre el almacenamiento offline en Blazor utilizando .NET 9. Este tema es importante porque actualmente las aplicaciones web modernas necesitan ser rápidas, eficientes y capaces de funcionar incluso sin conexión a Internet. Sin embargo, muchas aplicaciones tradicionales dependen completamente de la conexión, lo que puede generar problemas como pérdida de datos o una experiencia de usuario lenta o interrumpida. Por esta razón surge la necesidad de implementar soluciones que permitan guardar datos localmente, mejorar el rendimiento y ofrecer un acceso continuo a la información, incluso cuando no hay conexión. En este contexto aparece Blazor, una tecnología de Microsoft que permite desarrollar aplicaciones web utilizando C# y ejecutarlas directamente en el navegador mediante WebAssembly. Esto hace posible trabajar del lado del cliente y aprovechar tecnologías de almacenamiento local como Local Storage o IndexedDB. Gracias a esto, las aplicaciones pueden guardar información en el navegador, seguir funcionando en modo offline y posteriormente sincronizar los datos con el servidor cuando se restablece la conexión. Como podemos ver en la diapositiva, este proceso sigue un flujo que inicia con el usuario, pasa por la lógica de Blazor, el almacenamiento local, el modo offline, la recuperación de datos y finalmente la sincronización con el servidor. El almacenamiento offline es una característica clave en el desarrollo web moderno, ya que mejora el rendimiento, la disponibilidad y la experiencia del usuario. Buenas tardes. En este caso me toca hablar sobre los métodos de almacenamiento. Existen varios métodos para almacenar datos off the base. El número uno sería Local Storage, almacenamiento local. Guarda datos en el navegador. No se elimina al cerrar. Capacidad máxima de 5 megabytes. Un ejemplo sería guardar el nombre del usuario o obtener el dato. Si un usuario guarda su nombre, al volver a entrar a la página, es seguir ahí, aunque haya cerrado el navegador. En el siguiente sería la sesión de storage, almacenamiento de sesión, similar al local storage. Se elimina al cerrar la pestaña. En este caso sirve para guardar datos temporales como un carrito de compra mientras navegamos. El tercero sería index de base, base de datos indexada. Es una base de datos dentro del navegador. Permite guardar grandes cantidades de datos. Es más compleja, pero más potente. Digamos que en una aplicación que funciona sin internet puede guardar información de productos o usuarios y luego sincronizarla. En la número 4, JS Interrupt, Blazor utiliza JTS Interrupt para comunicarse con JavaScript. Poder acceder a este método de almacenamiento. Ejemplo sería Blazor no accede directamente al navegador, usa JavaScript como puente. Existen varios métodos para guardar datos de offline. Cada uno tiene su uso, como el local storage, datos permanentes, ya el session storage, datos temporales, el index da base, grandes cantidades de datos, y la JInterrupt permite usarlos en Blazor. Estos métodos permiten que una aplicación de Blazor funcione incluso sin tener internet, guardando información directamente en el navegador de usuario. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Nuestro compañero continúa. Bueno, buenas noches. Yo le voy a hablar sobre el almacenamiento local. Y es que el almacenamiento local en el navegador es el que nos permite guardar datos directamente en el navegador del usuario, usando un sistema sencillo de clave-valor, que es como que si hubiera una pequeña base de datos que vive dentro del dispositivo. Luego tenemos el cómo funciona, las características. Los datos se almacenan localmente con una capacidad de alrededor de 5 megabytes
y lo más importante es que persisten aunque el usuario cierre el navegador. Luego el uso es de que es ideal para guardar preferencias del usuario, configuraciones de la app o cualquier dato ligero que se quiera conservar entre sesiones. Luego tenemos las ventajas y desventajas. Y las ventajas es que es fácil de usar porque es simple y directo. El acceso es casi instantáneo y no necesita conexión a internet para que funcione. Luego las desventajas es que solo puede almacenar texto y no es la opción más segura para datos sensibles. Gracias. Bueno, en este código lo que estamos haciendo es guardar un dato en el navegador. Primero usamos el isRoutine que nos permite conectar Blazor con JavaScript porque el local storage funciona con JavaScript. Después tenemos un botón y cuando el usuario le da clic se ejecuta una función que se llama guardar dato. Esta función básicamente exige un dato al navegador usando local storage. En este caso, guardar la palabra Giselle como una clave que se llama nombre. Entonces, ese dato queda guardado en el navegador y no se pierde, aunque se recargue la página o se cierre. Esto es útil porque permite guardar información sin necesidad de Internet. En conclusión, el almacenamiento offline en Blazor es fundamental para mejorar la experiencia del usuario. Existen diferentes métodos como local storage, session storage, indexed BD y cada uno se utiliza según la necesidad. Local storage es ideal para datos simples, mientras que indexed DB es mejor para aplicaciones más complejas. Gracias.